Muy buenos días desde la Ciudad de México. Les damos la bienvenida a todos nuestros seguidores del canal de YouTube Las Empresas Verdes, a quienes agradecemos nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, en donde nos pueden encontrar como Las Empresas Verdes. Los invitamos a suscribirse al canal, a marcar con una manita de me gusta y a compartir la entrevista de hoy, que será muy interesante por el perfil que vamos a estar tocando el día de hoy en materia de medio ambiente. El día de hoy estaremos hablando precisamente sobre la encíclica papal en torno a la protección del medio ambiente y cambio climático. Rápidamente, una encíclica, para aquellos que no estén familiarizados con el tema, es prácticamente un edicto, una carta del Papa hacia todas las iglesias del mundo enfocadas precisamente en el tema de medio ambiente y cambio climático. Para hablar del tema el día de hoy nos acompaña Florencia Infante, que es una extraordinaria filántropa, es una filántropa por convicción, una verdadera luchadora y trabajadora por el bienestar, especialmente de los niños. Florencia es directora y fundadora de la Fundación Unidos por el Arte contra el Cáncer Infantil y recientemente ha sido nombrada en el Consejo de la Cátedra de Belleza por la Universidad de Bolonia, Italia. Florencia, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Me da un placer infinito estarte saludando y agradezco inmensamente tu invitación para hablar de un tema tan importante, tan destacado, particularmente en el mundo que estamos viviendo en este momento de gran preocupación a nivel global y que podamos platicar los dos. Sé que será muy grato porque tú eres una persona enormemente conocida en este tipo de temas y además tienes una capacidad intelectual y cultural formidable para entrevistar, de manera que me siento enormemente complacida. Mil gracias, Ismael. Muchas gracias, Florencia. Los honrados somos nosotros. Pues bueno, hay dos temas que quisiera yo comenzar a poner en la mesa, Florencia, en esta charla. El primero es precisamente la importancia de abordar los temas de cambio climático y la afectación que hay actualmente en el medio ambiente, pero lo más importante es ver la voz desde la iglesia, desde el máximo nivel de la iglesia, que es el Papa Francisco, tocando este tema que parecería para muchos, Florencia, que la iglesia no se preocupa o no miraría eso. Y eso quiere decir, si la iglesia lo está mirando, quiere decir que hoy este tema tiene una gran relevancia para el ser humano, para el planeta y para todos los que habitamos en este momento la Tierra. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Florencia? Mira, la iglesia ha estado enormemente preocupada, no solamente en este momento, eh, con la voz y a través de la voz del Papa Francisco, que merece una proyección muy destacada, porque el Papa Francisco, en la encíclica que tú haces mención, Laudato Si, está hablando del ecólogo más famoso de la historia de la humanidad, que es San Francisco de Asís. Y hablar de San Francisco de Asís y que el Papa Francisco hable de él con una connotación particular. El Papa Francisco quiso asumir el nombre de Francisco justamente por la convicción profunda de la proyección de San Francisco de Asís. Un hombre que yo creo que a nivel en general de la cristiandad fue un hombre enormemente reconocido, que ha sido reconocido en la totalidad de los proyectos, no solamente de la iglesia o desde la iglesia, sino a nivel cultural, a nivel intelectual, a nivel estético, a nivel poético, a nivel de las artes. Es un hombre siempre muy mencionado por la actitud que asumió auténticamente con la naturaleza. San Francisco de Asís iniciaba su día saludando al hermano Sol, al hermano Luna, a la hermana Naturaleza, al hermano Lobo, al animal con quien se encontraba y desde luego el saludo profundo hacia el hermano, hacia el hombre, con un concepto de fraternidad total que fue la característica de San Francisco de Asís. Y Laudato Si
en el inicio prácticamente de esta encíclica, el Papa Francisco lo menciona de manera muy particular y hace su referencia como uno de los personajes que lo llevaron a escribir y a manejar todo este proyecto sobre la encíclica, teniendo en cuenta el problema central que estaba viviendo el mundo globalizado. Pero te decía, no solamente está la Iglesia con esta postura desde este momento. La Iglesia ha tenido una proyección enormemente importante y preocupante en cuanto a hacer que el hombre tenga conciencia del hábitat en donde se encuentra. Hay una referencia muy importante de Juan 23 en la encíclica de ella, Passion Terry, en donde está hablando justamente de esa paz y de esa necesidad de proyección del cuidado y del respeto por la naturaleza. Menciono a Juan 23, pero está Pablo VI, está Juan Pablo II, que habló muy profundamente sobre este tema, y ni hablar del Papa Francisco, y bueno, Benedicto XVI. Te estoy hablando de los últimos papas, en donde todos los últimos papas han tenido intervenciones enormemente destacadas en documentos muy importantes como llamado social, como llamado a la preservación de la dignidad de la persona humana. Y aquí es la parte central que tú me estás diciendo. ¿Qué pasa con la naturaleza? ¿Qué pasa con el medio ambiente? ¿Qué pasa en este momento con este calentamiento climático que está incidiendo de manera muy importante en el desarrollo, en la convivencia y en la salud del ser humano? Entonces, sí, desde el punto de vista de la Iglesia, sí ha habido una voz muy destacada, muy importante para poder hacer y llamar al hombre que tenga respeto por el ambiente y el entorno que le rodea, porque el entorno que le rodea respeta auténticamente al hombre. Y hay dos características enormemente fundamentales que vale la pena plantear, sin duda alguna. El hombre necesita el aire para poder vivir. El hombre necesita el agua para poder sobrevivir. Aire y agua, que en este momento están profundamente contaminados y están contaminados dentro de este proceso y de este proyecto y de este problema del calentamiento del hábitat en donde se encontramos. Florencia, como bien señalas, efectivamente, hoy ya San Francisco de Asís es reconocido como uno de los primeros ecologistas del planeta por toda esta filosofía que manejaba, como tú lo mencionabas. Y también es cierto que ya algunos papas previo a Francisco habían estado tocando el tema de afectación al medio ambiente, pero parece que desde mi punto de vista Francisco entra más ya directo y ya no solamente está señalando las causas de la producción desmedida industrial, sino está poniendo al ser humano como parte fundamental precisamente del juego que existe y la responsabilidad que existe para poder revertir este ambiente. Y ahí hay dos temas que me gustaría que pudiéramos platicar. El primero de ellos tiene que ver con el tema de la desprotección de la gente con menos recursos, que es la más afectada en una condición de sobreexplotación de el medio ambiente, y por el otro lado, los medios de producción. El Papa hace ya una mención importante hacia comenzar a buscar en alguna parte, ya habla de lo que tiene que ser la necesidad de entrar a esto que hoy están llamando todos economía circular. ¿Qué podemos hablar de esto, Florencia? Sí, tu planteamiento es totalmente determinante en relación al Papa Francisco. El Papa Francisco en sus múltiples viajes, muy intensos viajes que ha hecho por el mundo, ha encontrado y lo ha vivenciado con una enorme claridad, no a través solamente de la teoría o del análisis distante, sino de la cercanía profunda, en donde el hombre y el menos protegido o el más desprotegido es el que está teniendo los problemas más severos en relación a la proyección industrial y a la contaminación del medio ambiente, indiscutiblemente.
El humo, por ejemplo, muchísimas etnias, muchísima gente vive, cocina de una manera coloquial planteada con carbón, por ejemplo. Esto es un problema muy, muy severo en este momento porque contribuye definitivamente a que en lugar de tener una serie de características que se acerquen a ellos dentro del desarrollo y el avance de la industrialización, han hecho o continúan con sistemas que ya en este momento generan y han generado problemas severos al medio ambiente. Sin embargo, no pueden desligarse de ellos porque no tienen el conocimiento y porque no tienen los recursos ni la cercanía a tener este desarrollo industrial y poderlo aplicar a ellos. Pero el desarrollo industrial también ha tenido y tiene problemas enormemente serios. Pero también ya con toma de conciencia, que es algo muy importante. Tú tuviste un foro muy, muy destacado en el que tuve oportunidad y con mucho detenimiento de escucharlo. Y los industriales a los cuales tú invitaste mostraron de una manera muy concreta la enorme preocupación que existe en este momento en relación a la contaminación, en relación a la desprotección misma del medio ambiente. Esto ya nos genera algo de serenidad o algo de esperanza, en donde el hombre supuestamente, y lo encomillo, ha sido depredador mismo de su propio hábitat. Lo encomillo porque también el hombre, de una manera o una dicotomía abierta entre lo que hace para una sobrevivencia o una vivencia grata y agradable, también ha manejado momentos o situaciones o ha creado situaciones en donde definitivamente sí incidan de manera directa en los problemas que tenemos en este momento y que es el resultado de este momento justamente también por ese desarrollo industrial. La tecnología, el avance de la ciencia, la creatividad del hombre, el deseo del bienestar del hombre, el hacer que el hombre cada día se sienta mejor, que cada día tenga mejores recursos y una proyección ambiental que le permita vivir cómodamente. Y dentro del contexto filosófico del nihilismo, que también ha incidido en la conducta del hombre para sentirse a gusto bien de manera inmediata. Y en esa inmediatez se ha olvidado definitivamente que la inmediatez, el instante que vivimos, no es precisamente el que te deja esos recursos de confort, esa comodidad que estamos buscando siempre y que el hombre lo ha buscado siempre, sino que ha creado los problemas que tenemos en este momento. Es una ambigüedad, es una yuxtaposición entre conseguir que el hombre se sienta bien, que el hombre esté realmente cómodo, que el hombre se encuentre con su misma paz interior, pero que a su vez sienta que no ha hecho, que no está haciendo lo que corresponde al respeto del medio ambiente y al respeto del ser humano. Es decir, hay una contradicción entre el hombre con sus recursos, con sus deseos, con sus necesidades, pero también un hombre que ha dejado de lado de aprender a mirar al otro, al cercano y al distante, al hombre que lo acompaña, olvidándose de algo fundamental y que en este momento creo que lo debemos pensar muy profundamente y con mucha capacidad analítica. Se ha dicho que el hombre por naturaleza es un ser relacional. Siempre se ha considerado al hombre que no puede sobrevivir, que no puede crecer, que no puede vivir sin la necesidad del otro, del acompañamiento del otro. Curiosamente, hoy, en este instante, tú y yo, que estamos en esta técnica y que no estamos los dos frente a frente encontrándonos en este diálogo, se debe a que no nos podemos relacionar ahorita cercanamente, distante, a través de la tecnología, maravillosa tecnología, pero con una pérdida de recurso y de recursos más importantes, que es mirarnos a los ojos, que es darnos un abrazo,
que es darnos un saludo con cariño y que es poder dialogar mutuamente. ¿Por qué está sucediendo esto en este momento, ahorita, que es lo que estamos hablando del hombre? Porque el respeto del hombre hacia el hombre y el respeto del hombre hacia la naturaleza y la convivencia entre el hombre y la naturaleza y el equilibrio entre el hombre y la naturaleza y el equilibrio del hombre por el hombre y con la naturaleza, no estamos en este momento encontrando. Efectivamente, el Papa en su encíclica en una parte habla de ese distanciamiento del ser humano, no solamente con la naturaleza, sino con sus semejantes. Y lo encuadra muy fácilmente en el tema del consumo y el desperdicio. Florencia, hay dos temas que quisiera yo plantear a raíz de esto. Número uno, efectivamente vivimos en una sociedad o venimos de una sociedad previo a la pandemia, venimos de una sociedad con un frenesí de actividad, de consumo inusitado. Y esto nos lleva a pensar y a reflexionar qué es lo que está sucediendo a nivel global o qué tan importante es lo que está sucediendo a nivel global, que no solamente hay una voz que se está alineando al tema de resarcir el deterioro ambiental, ya son muchos los actores, es decir, ya está la parte de los industriales, como tú señalabas, está la parte de las sociedades de la organización civil, fundaciones, ONGs, está la parte de gobiernos, está la parte ya de la iglesia, hablando de un tema que todavía en algunas partes parece distante. ¿Cómo tendríamos que entender esta participación de la iglesia en este tema que parece que conforme avance el tiempo irá a ir cobrando mayor relevancia, Florencia? Sin duda, sin duda, esto es algo enormemente importante. El hombre como ser relacional es también un ser religioso. Es también un ser que tiene un desarrollo espiritual, que tiene una convivencia y un diálogo permanente consigo mismo. Quizá no se dé cuenta, quizá no sea tan consciente, quizá aleje la parte religiosa o espiritual y solamente piense en ese consumismo, en ese vértigo en donde está viviendo el hombre actual, el hombre contemporáneo. Vive en un vértigo, es como en un tobogán donde se sube y cuando se baja no se da cuenta auténticamente de todo lo que ha encontrado y lo que ha visto. Y este tobogán intelectual, cultural, científico, tecnológico, ha hecho que el hombre se desarrolle más rápidamente, pero que no digiera ese desarrollo de manera más destacada, con más tiempo y con menos necesidades, ausentes de las verdaderas necesidades básicas. Hemos cambiado las necesidades básicas de preservación de la vida por necesidades totalmente banales que no se requieren para una vivencia o para un estado de salud en cuanto al desarrollo integral del hombre. Es ahí las enormes diferencias entre lo que estamos haciendo en este momento, entre lo que consumimos en este momento y lo que auténticamente el hombre requiere para vivir serenamente, en paz, con tranquilidad y de encuentro consigo mismo. La religión, teniéndola cercanamente y participando de ella cercanamente, o viendo que sí, yo soy religioso, pero no me tomo los tiempos suficientes para poderme dedicar un poco a mi encuentro consigo mismo. Y ese es un problema enormemente severo, que no nos reconocemos, no nos encontramos, no dialogamos con nosotros mismos. No, son diálogos perdidos a veces y muy perdidos definitivamente. ¿Qué pasa ahorita? Ahorita, en este momento, frente a la pandemia, frente al coronavirus, frente al tener que encerrarnos en casa, en que no podemos salir, que una característica central en este momento es quédate en casa. Quedarte en casa es el encuentro con la familia, quedarte en casa es el encuentro contigo mismo, quedarte en casa es tener una vida relacional que no se tenía,
Quedarte en casa infiere e implica valorar lo que hemos tenido, lo que nos ha dado la naturaleza, lo que miramos por la naturaleza, lo que el desarrollo sensorial tiene y que es verdaderamente prodigioso. Es encontrarnos con la belleza que tampoco la sabemos percibir tan intensamente, justamente por la proyección rápida, veloz. Por eso hablo yo de un tobogán en donde tú te subes y definitivamente cuando ya terminas tu viaje no sabes auténticamente qué fue lo que viste porque no tuviste tiempo de percibirlo. Y una parte fundamental es esa ausencia de percibir la belleza de la naturaleza, la belleza del medio ambiente, la belleza del encuentro con el otro, la belleza de estar en tu familia, la belleza de estar en casa, la belleza de mirar a tus hijos, la belleza que tú como hombre has creado, has hecho, has realizado. Y dentro de esa creación sí vale la pena no hablar de religión, no vamos a hablar de religión si no quieres, o si quieres lo hacemos, pero es esa belleza de la creación. El hombre fue hecho, creado a semejanza de Dios. Y entonces, todo aquello que nos rodea, todo aquello que nos vincula con el otro, todo aquello que percibimos está hecho para tu desarrollo, para tu equilibrio emocional, para sentirte en paz y para reconocerte. Hay un problema muy grave, el hombre no se reconoce, el hombre no se conoce, el hombre no se vincula consigo mismo, y si no se vincula consigo mismo, no se vincula tampoco con los otros. Son verdaderamente relaciones muy rápidas, muy fugaces, muy instantes. Yo digo, yo hablo en algunas ocasiones que ya no hablamos de instantes ni vivimos de instantes, sino vivimos de subinstantes. Y el subinstante ya pasó, lo que te acabo de decir ya pasó. Y entonces, eso es otra cosa. Vendrán nuevas circunstancias y nuevos momentos para poder volver a hablar y podernos encontrar tú y yo. Todo esto ha hecho que ahorita, en el encierro que tenemos, el quédate en casa, hemos encontrado una severidad y una cantidad de problemas verdaderamente increíbles o creíbles o esperados también. ¿Por qué? Porque el hombre no está en casa, porque el hombre está afuera, porque mira la vida hacia afuera. El hombre no mira la vida hacia su interioridad. No hay interioridad del ser humano, solamente es lo externo, lo único que vive, convive, acepta y tiene experiencias de ellas. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Que es un momento en donde la iglesia, la voz de la iglesia, sí tendrá mayor preponderancia, demasiada importancia y será uno de los diálogos y de los encuentros más recurrentes del hombre contemporáneo. Tan es así que en este momento todos, sin excepción, y hablo de un mundo globalizado, en la religión que la ubiques, en el contexto espiritual que lo ubiques, en el desarrollo espiritual que lo ubiques, es un hombre hoy que está hablando con Dios. Que le está diciendo ayúdame. Esto es bien importante, Florencia, porque el Papa en su encíclica lo señala en cuanto al tema, para resumir un poco lo que tú acabas de mencionar, señala esta abstracción del hombre de su interioridad en la parte de que tenemos una cultura del desperdicio, es decir, somos poco solidarios con nuestros semejantes, generalmente desperdiciamos lo que estamos utilizando, nos deshacemos fácilmente de lo que tenemos, es decir, lo tiramos, no le damos un reuso, que tiene que ver con todo este tema de la economía circular y de reusar y reciclar y revolver e integrar los materiales. Pero también es algo importante lo que tú mencionas, porque más allá de los misticismos y del lugar ideológico o sincrético en el que se quiera ubicar cada persona, creencias religiosas, lo que es importante es volver a encontrar precisamente esa conexión que tenemos con la naturaleza. El Papa dice claramente que en la encíclica, claramente dice que el ser humano es parte de esa naturaleza. Nosotros somos naturaleza. Por lo tanto, no debemos de abstraernos de ella y poder comenzar a convivir. Pero lo más importante, Florencia, independientemente de estas reflexiones tan importantes que estamos haciendo,
es, ¿y cómo aterrizamos eso, Florencia? ¿Cómo lo llevamos? Porque evidentemente parecería para nuestra audiencia que el pensamiento es, vamos a decir, muy alto, muy elevado para algunos de ellos. ¿Cómo comenzar a aterrizar todo este tipo de reflexiones en prácticas de nuestro día a día, Florencia? ¿Qué es lo que nos puedes decir tú de lo que pudiste tú estudiar en la encíclica papal, que podemos comenzar a actuar nosotros como individuos? Mira, tú dijiste hace un momento algo que me parece destacable, muy destacable para aterrizarlo. Tú dices quizá que estamos en un plano o en un diálogo de los dos, en un diálogo quizá demasiado elevado para muchísima gente y que a lo mejor ese diálogo elevado no sea aterrizado en algo enormemente importante, en vivir con sencillez y en encontrarse la naturaleza contigo, porque no se puede pensar que la naturaleza está distante de ti. No es así. El hombre y la naturaleza son uno solo. Mi entorno es mi entorno y mi entorno es un entorno natural en el que me permite a mí vivir, crecer y sobrevivir. En el que ese entorno me permite tener mis sueños y mis ilusiones y mis deseos a donde quiera llegar. Pero no puedo separar el entorno de mi ser. No se puede separar un contexto de la naturaleza y un contexto humano. Humanidad y naturaleza son una sola, son una misma, son una sola creación. Que lo hayamos aplicado bien, mal o con las consecuencias que estamos viviendo en este momento, no es porque la naturaleza, y esto es algo que vale la pena también plantearlo, mucha gente está diciendo la naturaleza frente al deterioro que hizo el hombre, la naturaleza le está contestando al hombre, le está diciendo, oiga, yo aquí existo. Eso no es así. Yo no sé si tú has escuchado, y te lo digo de una manera muy coloquial y muy sencilla. A raíz de que nos encerramos, los animales comenzaron a salir, comenzaron a rodearnos de pájaros, comenzamos a ver flores, No. Siempre, eternamente ha estado ahí. No es que se haya ido el pájaro y ahora llegue, ni es que se haya ido la flor y ahora tengamos más flores. Lo estoy diciendo de manera coloquial. No es así. El hombre ve, pero no mira. Y comenzamos por ahí. Ve porque tiene el sentido de la vista. Pero mirar es adentrarte en eso que estás viendo. Es reconocerlo, es vivirlo, es compartirlo, es ver la belleza estética que tiene la naturaleza y que te ha hecho a ti, hombre, que puedas apreciar de una manera bella y con la belleza encontrar la bondad y con la belleza encontrar la solidaridad y con la belleza encontrar la ternura y con la belleza encontrar todos estos sentimientos que trae consigo el hombre y que los aporta al otro. Y el otro es el vecino, el otro es la comunidad, el otro es la gente que te ha permitido que tú sobrevivas. El otro es tu madre, tu padre, tu familia, tus amigos. Ese es el otro. Y es aprender a mirarlos y es aprender a tener esa capacidad de sorprenderse día a día cada amanecer tuyo. Y entonces te suena poético o te puede sonar utópico o te puede sonar poco concreto o esto realmente no es pragmatismo, esto no estamos hablando de lo que se necesita dentro de la tecnología, tenemos que hablar de concreciones y de proyectos que podamos nosotros realmente tocar, mirar y utilizar. No, este momento nos hace y nos lleva a una reflexión elevada como tú lo has planteado, entonces de filosofía, de teología, de antropología, de sociología, porque todo el momento actual es un análisis permanente. ¿Cómo aterrizarlo? ¿Qué hacer? Yo estoy segura en ¿qué hacer? Educar,
formar, hacer que la gente auténticamente valore lo que tiene y lo valore en el sentido estricto y perfecto de lo que tiene, no de los sueños en donde yo quiero alcanzarlos, no quiere decir que no los tenga. Un hombre que no sabe soñar es un hombre que no tiene capacidad de ternura y que no tiene capacidad de esperanza. Los sueños hay que hacerlos, solamente que hay que realizarlos. El primer utopista, si tú quieres llamarlo como consejo, como proyección utópica de ensoñación, fue San Francisco de Asís. Era utopía lo que él pretendía de la fraternidad, del hermano hombre, de la hermana luna y del hermano sol, en donde todos los días de la mañana amanecía diciendo, alabado sea mi Señor. Lo saludaba a su Señor y saludaba a quien se encontraba en su camino y en su paso. Fue un hombre que creó la gran utopía de la fraternidad. Si fue el hombre que creó la gran utopía de la fraternidad, qué maravilla que se sueñe y qué maravilla que seamos fraternos y que nos hermanemos. ¿Qué hay que hacer? Educar, formar, hacer que el hombre desde pequeño aprenda a mirar al otro y aprenda a reconocer lo que está teniendo a través de su pequeño, mínimo o gran entorno. Yo siento que lo que ha pasado en este momento, y este es un ejemplo muy concreto, de estar encerrados en casa, de que el niño tiene que estudiar por línea, de que el niño dejó de ver a sus amigos, de que el niño no puede salir a jugar con niños, que el niño que tiene que estar sentado en una mesa con su computadora a través de línea para poder aprender. Sin duda, Ismael, a ese niño este momento que estamos viviendo no se le va a olvidar. No se le va a olvidar. El momento en que se abran las puertas de su casa, el momento en que el niño regresa a su escuela, el momento en que el niño pueda jugar con el otro, en el momento en que el niño pueda jugar fútbol, en el momento en que el niño respire aire, ese niño va a apreciar de una manera más concreta, mucho más profunda, lo que dejó de tener por varios meses y lo que vuelve a tener ese reencuentro natural. Aire, agua, relación humana, capacidad de sorprenderse, belleza, estética y ensoñación. Eso le va a hacer al niño auténticamente que valore y que no se puede desperdiciar lo que se tiene. Sin duda, el Papa habla del desperdicio, utiliza un término que yo creo que lo recuerdas perfectamente. Yo creo que es una cultura de tirarse, de tirar todo. Lo que no me sirve lo tiro, lo boto, no me interesa tenerlo. Él habla también de un desperdicio de la basura. Metemos en el bote de la basura lo que no nos funciona, pero no sabemos si eso que pusimos en el bote de la basura funcione. Quizá para mí no, pero quizá para otros sí. Entonces es ese aprendizaje de convivencia, ese aprendizaje de relación humana, ese aprendizaje fraternal, genuino, ese aprendizaje en donde yo tenga conciencia clara de que yo estoy en este mundo no solamente para llenarme de cosas, de objetos que quizá no son nada necesarios y que mucha gente sí los necesita. Tú iniciaste diciendo que soy filántropo. Esa es una realidad porque es una vocación, es mi vocación. Y ser filántropo es servir. Cuando entras en ese esquema de la vocación de servir, sirves al otro, no te sirves a ti. Te sirves para el otro, sirves para el otro, para ayudar al otro, para convivir con el otro, para amar al otro. Y hablo en un término que también habla el Papa Francisco y que lo han hablado también los papas que han mencionado todo este tema. Y algo muy importante es esta palabra que te acabo de mencionar, que suena a lo mejor a alguna gente le parece cursi, le parece que eso no tiene sentido,
porque lo concreto y lo pragmático es el sentido de la vida del hombre. El sentido de la vida del hombre es amar al otro. El sentido de la vida del hombre es cuando estás amando, amas la naturaleza, amas lo que tienes en frente tuyo, amas al ser humano que te dio la vida y partes de ahí. En ese minuto en donde el hijo abre los ojos y se encuentra con los ojos de su madre, en ese momento encuentra lo que significa el amor. Ese sentido de qué hacer para que el hombre aterrice, para que el hombre aprenda, para que el hombre no transgreda, para que el hombre apoye, comencemos por darle el valor que tiene cada aspecto de la vida que nos rodea. Sin duda, el problema del medio ambiente hoy es enormemente serio, enormemente contaminado. El cambio climático, si lo trataste en el foro que acabas de hacer, es enormemente serio y complicado y grave y tiene que ser vinculado y tiene que el industrial, los empresarios, el ser humano, el que convive aquí, va a tener definitivamente que cambiar muchísimos de sus esquemas. Muchos de esos esquemas en este momento se están cambiando. Hay algo que es muy interesante y muy positivo. Los jóvenes están teniendo un poco más de cuidado, están teniendo un poco más de conciencia de lo que significa el entorno en donde se encuentran. Este problema nos está generando mayor conciencia porque lo estamos viviendo. Pues estamos encerrados, tú estás en tu lugar y yo estoy aquí encerrada hablando contigo. No podemos encontrarnos, reitero nuevamente. Entonces lo estamos viviendo de manera fehaciente. No es una teoría, no es algo distante de mi propia existencia y de mi propia vivencia. ¿Qué hacer nuevamente? Hacer que a través de la formación, a través de la educación, a través no solo de la teoría, sino de la práctica misma de la vivencia de cada persona, entienda y comprenda que tiene que tener una serie de características propias de respeto a la naturaleza, de respeto al hombre. Cuando se respeta la naturaleza, cuando se respeta al hombre, cuando se asume una conducta axiológica de valores, donde los valores no son dichos, son practicados y trabajados, esos valores practicados y trabajados, enseñados, no teóricamente, reitero, porque te puedo decir miles de palabras maravillosas, pero a lo mejor pues no las comprendí, o a lo mejor no las asumí, y a lo mejor mi mente estaba metida en otra cosa. ¿Por qué? Porque hay una invasión también enormemente invasiva, lo reitero, de información. De información a través de la tecnología, de información a través de la pantalla, de información a través del celular, de información a través de todo lo que al niño se le está dando, y esa invasión de información, pues tampoco la asimila ni tampoco la digiere, tampoco se le queda claro y tampoco la puede practicar. Claro. Entonces, ¿qué hacer? Comenzar desde el inicio de la vida a enseñar el respeto humano por la naturaleza y por el hombre. Tú ves lo que está sucediendo y las descripciones que también hace el Papa Francisco, enormemente complicadas, que es el crecimiento y la manera como el mar se va a desbordar finalmente. ¿Qué va a pasar con esto, por ejemplo? Es un ejemplo muy concreto, que una parte muy importante del ser humano vive en las orillas del mar. Ese crecimiento del mar, ya lo hemos visto en un tsunami, ya lo hemos experimentado a través de un tsunami, será un tsunami universal si no se tiene la precaución debida de la conservación y no de que realmente el mar se desborde como lo estamos viendo en este momento y se crean todas estas situaciones que estamos viviendo a través de muchísimos cataclismos, muchísimos. Sí. Dime.
Te iba a poner un ejemplo concretísimo y muy pequeño, porque me acaba de pasar a mí. No. Vuelvo a hablar no de la teoría. Insisto en la práctica. Insisto en la educación y en la formación personal, en que lo veas. Uno de mis proyectos más que amo con profundidad es tener unos pabellones de salud en donde todos los niños van a formarse en el campo y en el tema de la salud. Y lo tengo en uno de ellos, lo tengo en un parque que tú conoces. Es un parque que amo mucho, muy bello parque además, porque yo digo que es un parque no solamente recreativo, es contemplativo, y el hombre necesita también tener ese esquema de la contemplación. Acaba de pasar el huracán Hanna, hace unos meses, pocos meses. Ese huracán Hanna, a ese parque que amo tanto, porque estaba muy bello, en todos los sentidos, hecho para la contemplación de los niños, y no estoy hablando de ninguna estructura mítica, ni metafísica, no, sino para que el niño tenga realmente un momento de esparcimiento, pero también de serenidad y de tranquilidad. Inundó Hanna el parque y lo destruyó. Lo acabó, se llevó el parque. El río que pasó por ahí se llevó el parque completo, se lo llevó. Arrancó los árboles, los destruyó, árboles centenarios, toda la proyección que se había hecho para los niños se acabó. Este es un caso pequeño, mínimo. Lo que el Papa plantea sobre el agua y lo que el Papa plantea sobre el desbordamiento de los mares frente a este instante, este momento que yo acabo de vivir, es verdaderamente para sentarte y reflexionar en gran profundidad de lo que el hombre tiene que hacer, debe ponerlo en práctica y debe ayudarse. Reitero, respetando a la naturaleza, respetando al ser humano. El ser humano, la dignidad de la persona humana, la naturaleza, con su dignidad como naturaleza, es un encuentro, no es un reencuentro, es un encuentro vivencial que conviven unánimemente, unidos, juntos, van de la mano. Y esa es la parte que tenemos que preservar. Muy bien, Florencia, pues te agradezco. El tiempo se nos agotó, fue muy corto, se nos hizo corto, pero ya llevamos un buen ratito platicando. Me quedo con 3 cosas básicamente. La primera es esa necesidad de la reflexión y de la educación, como tú lo señalas, el acercamiento del ser humano con la naturaleza, el poder tener la capacidad contemplativa, como también lo mencionas. Y todo esto nos lleva a mirar un poco con el ejemplo con el que tú terminabas, lo que está sucediendo en este momento en los Estados Unidos. Estados Unidos en este momento está viviendo una tragedia ecológica porque por un lado están las devastaciones por los incendios forestales que son descomunales ya hoy, sin precedentes en la historia, no solamente de los Estados Unidos, sino del planeta, en zonas ya habitadas. Y del otro lado están lidiando con la llegada de un huracán tras del otro, mientras que en el norte, ya muy pegados a el Canadá, desde hace más o menos 3 semanas se comenzaron a congelar porque comenzaron a caer heladas y nevadas atípicas, fuera de estación, que están en este momento de verdad golpeando fuertemente a los Estados Unidos. Dejemos esto hasta aquí, Florencia. Te agradezco mucho tu tiempo, agradezco mucho el que hayas podido platicar con nosotros. Tendremos oportunidad de platicar más cosas. Hay mucho de qué platicar. Yo agradezco de verdad infinitamente el que nos hayas dado la oportunidad de estar contigo el día de hoy y seguramente te vamos a seguir buscando. Esta es tu casa, Las Empresas Verdes. Es un nuevo proyecto y es un proyecto que va a crecer
gracias a gente como tú y toda la gente que nos apoya y cree en este proyecto, porque va enfocado precisamente a ir transformando desde otra perspectiva, quizás más pragmática, pero también importante, el cambio de actitud, el cambio de cultura y el cambio de mirar las cosas para hacer una transición hacia una economía más amigable con el medio ambiente. Te agradezco mucho. Estamos pronto nuevamente viéndonos por aquí. Te lo agradezco a ti infinitamente y además mereces una felicitación muy especial, Ismael, porque gracias a proyectos, programas como tú y a esta importancia que tú le has generado a que veamos las áreas verdes como se deben ver y a que invites a empresarios, a que invites a industriales, a que invites a la comunidad en general a participar escuchando y viendo lo que se está haciendo en este momento, va a permitir indiscutiblemente, y eso lo tendrás tú como resultado, de ir formando, educando y haciendo que auténticamente cada quien asuma la responsabilidad del respeto humano a la dignidad de la persona humana, a la dignidad de la naturaleza, que no se pueden divorciar, no se pueden separar, van unidos, asidos de la mano. Muchas gracias, Ismael. Florencia, te agradezco mucho tu tiempo. Nos estamos viendo pronto por aquí. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Buen día.